Hola y bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Antes de ver el montaje del tren de aterrizaje, vamos a ver cómo ha quedado la pintura del fuselaje. Lo vemos enseguida. Bueno, pues este es el lado del copiloto del fuselaje. Esto tiene dos manos de pintura porque aunque la pintura en teoría es monocapa, con una sola capa se siguen notando tonalidades que había debajo por la imprimación. Por ejemplo, tenemos aquí todavía sin pintar. Aquí, por ejemplo, tenemos zonas más claras, zonas más oscuras, dependiendo de las veces que haya pasado la pistola al imprimir. Entonces, esas marcas, cuando se da la primera capa de pintura blanca, siguen a la vista. En algunos sitios se ve más que en otros. Entonces, en este lado, pues cometí el error de intentar corregir solo las partes en las que eran más visibles esos fallos. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que hay zonas que están bien terminadas, están lisas, pero justo la zona de alrededor no, por el tema del pulverizado. Entonces la solución que hay que tomar es pintar todo de una sola vez, de delante a atrás o de atrás a adelante, da igual, y en cuanto se termine y antes de que se seque, volver a hacer lo mismo completamente, sin tener en cuenta si hay zonas que estén más o menos visibles. Y en esa segunda pasada sí queda ya perfectamente. Lo podemos ver en el lado del piloto. En el lado del piloto he procedido como he dicho antes, pintura de allí para acá, todo seguido, y pintura en el otro sentido. Lo que pasa es que aquí me una zona que me he olvidado y se nota bastante menos blanco que el resto. No sé si con la luz que hay aquí pues se nota o no. Porque aquí también intenté corregir, en esta zona de aquí intenté corregir y como vi que no quedaba bien, pues pinté de aquí para allá y luego de aquí para allá, pero me confundí y no fue de aquí para allá, sino de aquí. Entonces esta zona ha quedado más oscura. En fin, que ya sabemos cómo hay que proceder, pintar todo del tirón, dos capas, y para poder arreglar esto pues hay que lijarle. Así que voy a lijar esto para quitar material en los dos lados. Y ahora sí, solo será una capa, porque el fondo estará blanco, lo suficientemente blanco para que no se noten los errores. Ya están apretados los tornillos con su torque correspondiente, así que el siguiente paso es montar el soporte del tren de aterrizaje. Una vez que está en su posición el soporte del tren, esta es la pieza que va por debajo y hay que instalar este espaciador justo aquí. Después encima va este rodillo de goma. Así. Así. El taco de aluminio, el rodillo de goma. Y por encima, en este sentido, abrazando al aluminio, pero aquí en esta parte de aquí, esta pieza de goma cuadrada. Para que la goma rectangular no interfiera con esos tornillos de aquí y de aquí, pues la he tenido que cortar tal y como aparece aquí, para salvar la cabeza de esos tornillos.
ya están fijados ambos lados y ahora hay que hacer que esta distancia entre esta superficie y el borde blanco sea por delante 27 y por detrás 10. He hecho un apriete inicial y bueno, necesito una llave que haga un poco más de palanca, porque la fuerza que hay que hacer es bastante fuerte para comprimir el cilindro este y la goma esta. Y luego una forma de comprobar que el tren está centrado con respecto al fuselaje es, por ejemplo, usar una cinta métrica y medir desde este punto hasta este perfil que está en el centro de la panza del fuselaje. Aquí mide 75,5 y en el otro lado, midiendo el otro lado, mide 76. Luego hay 2,5 milímetros de descentrado, pero es que al ir apretando pues se va desplazando, porque antes de apretar lo medí y estaba perfectamente. Así que se va a quedar así, con esos 2,5 milímetros, que quizá cuando se termina de apretar pues haya variado ligeramente en un sentido o en el otro. Bueno, pues ya con las herramientas adecuadas he intentado apretar esto, traerlo cada vez más cerca, y el resultado ha sido que esta tuerca se ha soldado con el tornillo. Así que esto está completamente bloqueado, ya no se puede aflojar. Habrá que cortar el tornillo por aquí, poner uno nuevo y preguntar a ICP cómo se aprieta esto, porque una vez que se ha bloqueado este ya no he continuado con ninguno más. Así que estamos aquí parados, no podemos continuar. Este es el disco de freno. Las partes que van fijas con el tren de aterrizaje son esta plateada y la pastilla interior, y la pastilla exterior es la que se mueve con el pistón y aprisiona el disco que va aquí en medio. Entonces en esta rueda ya está medio montado, tiene un poco de trabajillo, porque al final hay que apretar las tuercas y los tornillos desde aquí dentro. Desde aquí no hay ángulo para meter ninguna herramienta. Entonces vamos a ver cómo se monta el de la otra rueda, que está aquí preparada. Lo primero que he hecho es sujetar los tornillos con cinta para que no se muevan. Los dos del centro llevan arandela Grover y los dos de los extremos arandela normal. Ahora esto va por la parte interna del disco, aquí. Después iría la otra pastilla, que es la que se mueve, y por el tornillo ponemos estos cilindros separadores, estos espaciadores. Una vez puestas las dos pastillas de freno, las he cogido con cinta carrocero, y luego va esta pieza aquí en el eje de la rueda y en estos dos tornillos. Los pasantes, los espaciadores, pasan por dentro de esta pieza y quedan aquí a la vista. Y ahora iría el bombín del freno, pero para ello es necesario atornillar estos dos tornillos en estas dos roscas que están aquí en el aluminio, y eso hay que hacerlo pues con la rueda así y accediendo a la cabeza de los tornillos desde aquí con un prolongador de llave de vaso. Ahora hay que montar la rueda en el soporte del tren. Para ello esta pieza, que es la que soporta el bombín de freno, este agujero tiene que ir alineado con este. Entonces ponemos la rueda aquí. Este agujero tiene que venir a esta altura. Ahora viene esta placa, que también tiene que alinear con este agujero. Lo vamos a alinear desde este lado. Ya está alineado. Y ahora
Este tornillo lo tenemos que meter desde detrás. Para ello, para que no se nos mueva esto, ponemos la arandela y la tuerca. Ya podemos sacar esto no se mueve, y meterlo desde este lado. Para ello lo voy a coger con estos alicates. Ahora está ya metido y por este lado van dos arandelas, la primera y la segunda, y la tuerca. Ahora habría que apretar esta tuerca y esta. Y posteriormente, una vez que estén apretadas, iría esto aquí, para lo cual estos dos tornillos, como ya se ha comentado anteriormente, van roscados aquí directamente, que ponen una gotita de adhesivo de rosca, y atornillar desde el otro lado. Y una vez que esté atornillado el pistón, pues sería ya simplemente fijarlo en estos otros dos. Y el tren delantero ya también está colocado, a excepción de remachar estas piezas. Y si recordamos de un episodio anterior, había que prolongar unos agujeros que sujetaban este perfil. Había que prolongarlos y adaptarlos a esta pieza. También falta por enganchar la goma aquí, tirando. Y bueno, apretar todos los tornillos a su par correspondiente. El soporte de la rueda está puesto también provisionalmente. Y la parte inclinada va hacia adelante. Y para proteger la goma del motor, pues van estos perfiles de aquí que no se vieron en el episodio anterior, que irían remachados aquí, todavía no están remachados, y luego iría esta pieza aquí atornillada para proteger la goma. Y hasta aquí este episodio. Aquí detrás está el fuselaje, ya lo he lijado. También he aspirado el posible polvo que tenga y falta limpiarlo, desengrasarlo bien antes de pintarlo. Así que lo siguiente que haré será pintar el fuselaje, ya espero que quede bien definitivamente, y posteriormente ya con el tren delantero pondré el fuselaje en el suelo y solucionaré el tema ese de la tuerca que se ha quedado bloqueada. Hasta entonces nos vemos, gracias por seguirme, hasta luego.